Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y llegó el momento de enlazarnos directamente hasta Mónaco, donde se encuentra Rodrigo Pacheco, que nos va a contar qué anda haciendo por allá. Buenos días, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y sí, como lo mencionas, estoy aquí en Mónaco y es que está ocurriendo, Eren, el Mundial de los Emprendedores. ¿De qué se trata? Del Entrepreneur of the Year 2014 que organiza EY y en donde se congregan representantes de 50 países que fueron escogidos por las características justamente de emprendedores, tener negocios con impacto social, por supuesto innovadores y sobre todo historias personales muy interesantes. Te cuento, por ejemplo, el representante de México se llama Adrián Cervantes. Él es de Grupo Biosman, una compañía que él fundó en 2002 y en este breve tiempo pasó de cero a facturar poco más de $200 millones anuales. Es realmente espectacular, pero más allá de ello, lo interesante es que está planteando una revolución a través de la eficiencia en los quirófanos y por lo tanto en los sistemas de salud, y esto por supuesto aplicado en hospitales, pensemos del gobierno federal, pues podría llevar a una mayor atención a pacientes, es decir, de manera más eficiente y sobre todo, por supuesto, mejorando la atención médica. Pero conocí a otros, por ejemplo, el presidente de Reader, estas copas que a lo mejor las conoces, son muy famosas en México. De hecho, me contaba él que justamente el mercado mexicano es el más importante para ellos en América Latina. Su mercado más relevante, por supuesto, es el de los Estados Unidos, y es una compañía que lleva operando ya por 11 generaciones. Su nuevo CEO tiene 30 y tantos años. Es un personaje muy interesante porque una de las características, es que no caben en los moldes. Por ejemplo, Adrián Cervantes, el de México, es un personaje que abandonó la escuela desde muy temprano, desde la secundaria, pero ha construido su empresa siendo muy innovador y pensando justamente con nuevos parámetros, no de manera convencional. El de Reader también hizo lo mismo y finalmente tuvo que hacer distancia con su padre, se fue a Estados Unidos, posicionó a la empresa muy bien, tal cual hoy es su primer mercado, y ha regresado apenas hace poco más de un año a tomar las riendas de la compañía. Hay otros personajes interesantes, por ejemplo, de Nigeria, empresas que están vinculadas por supuesto al sector petrolero de ese país africano, que tienen un crecimiento importante. Ya ves que Prologis rompió la sequía de ofertas iniciales públicas en la Bolsa Mexicana de Valores, y aquí me vine a encontrar a su presidente y fundador, su chairman. Es un inmigrante iraní que ha construido este emporio, tiene activos por $48 millones en el IPO que hizo en México, la OPI. Recaudó poco más de $8,000 millones y realmente un personaje muy interesante con una visión global fuerte, pero sobre todo hablando de las distintas regiones que hay. Por ejemplo, acá en Europa me decía, si bien Europa está creciendo poco, hay países como Polonia, como Europa del Este, que están teniendo tasas de crecimiento como mercados emergentes. Dentro de México, él identifica a la Ciudad de México, por supuesto, como uno de los lugares en donde hay mucha actividad para ellos. Ya ves que hicieron esta OPI con su fibra. Y por supuesto, en segundo lugar, lejos de ser Monterrey, ellos ubican a Guadalajara y zonas fronterizas del país. Así que muy interesante la visión que tienen todos ellos, y sobre todo también son personajes que tienen crecimientos en promedio de 16% en ingresos a tasa anual, muchos de ellos, por ejemplo, Biosman de 50%, y prevé que para este 2014 estará creciendo cerca del 100%, es espectacular, y son personajes que se preocupan poco por ver si pueden o no pueden, simplemente avanzan y lo hacen de manera contundente, más allá del entorno. Por ejemplo, ahora que vemos esta decisión de política monetaria del Banco de México de bajar la tasa de referencia, cosa que sorprende muchísimo, pues más o menos a ellos la verdad es que no les va a interesar mucho, a los emprendedores, por ejemplo a Biosman, porque sus planes de expansión, te digo, superan mucho el crecimiento económico de nuestro país. Estamos hablando de tasas de más de 50%, y lo mismo ocurre en otras historias de negocios. Por ejemplo, también hay un finlandés de nombre William Wolfram, tiene nada más 21 años, él ya se siente veterano porque empezó su empresa de subastas en línea a los 16 y finalmente a los 21 pues ya se está consolidando de manera importante en el mercado de los Estados Unidos, y es parte de lo que ocurre en este Mundial de Emprendedores. Oye, Rodrigo, y en ese Mundial de Emprendedores, ¿qué pasa con los negocios verdes o sociales que, como sabemos bien, pues están creciendo mucho, no solo en México, sino también a nivel mundial? Pues mira, aparte de los criterios que les piden es justamente que tengan un impacto social
sustantivo, la verdad es que dedicados, por ejemplo, al secuestro de carbono, a temas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pues no identifico alguno, pero todos ellos tienen un impacto social en términos de sus países. Por ejemplo, en el caso de Viessmann, pues tiene una fundación, tienen todo un esquema, por ejemplo, para la pierna diabética, ya ves que eso termina en amputaciones, y simplemente con una metodología de cuidado se puede reducir de manera dramática las amputaciones que se tienen que realizar en México. Eso por poner el ejemplo del representante de nuestro país, pero hay otras, por ejemplo, una mujer africana que ha dado micropréstamos por 1.900 millones de dólares a mujeres justamente. Y por supuesto son estas historias que realmente pues tienen este impacto social, aunque necesariamente Verdes no identifico alguno en específico. Oye, Rodrigo, y hablando de impactos, ¿qué tan importante es para estas empresas estar en este Mundial de Emprendedores? Pues sabes que lo que más allá del premio que se va a otorgar mañana por la noche en una cena de gala muy espectacular, lo más interesante es las redes que se establecen aquí, porque me ha tocado participar en varias de las reuniones entre estos emprendedores. Estamos hablando de compañías que venden más de 100 millones de dólares, algunas miles de millones de dólares al año, y finalmente lo que van haciendo es tendiendo lazos, encontrándose. Uno de los asuntos que se menciona es que realmente no hay una escuela para dueños de empresas, y muchos de ellos vienen con retos pues muy diversos. Por ejemplo, el empresario que viene representando a Colombia es un señor de 87 años que está justamente en un proceso en donde tendrá que haber una sucesión, y esta tendrá que ocurrir de una manera institucional, y es ahí en donde se generan los grandes retos y en donde intercambian consejos. Por ejemplo, cuál es el papel que debe jugar un fondo de inversión para un emprendedor que busca obtener capital, o que busca mentoría, o que busca tener talento a la hora de integrar personas a su consejo de administración. Y en los próximos años, Rodrigo, ¿crees que más empresas mexicanas participen en este Mundial de Emprendedores? Pues sabes que ya esta es la quinta vez. Por ejemplo, en el pasado ha venido representando a México Volaris, Genoma Lab, es decir, empresas relativamente grandes y consolidadas. Y pues realmente al final es como el mundial, digamos, hay únicamente un lugar para cada país, y en México la competencia se va abriendo. Este año, por ejemplo, compitió Tania Moss, estuvieron algunos otros empresarios sin duda interesantes de nuestro país, pero finalmente veremos quién será la historia del próximo año. De hecho, Viessmann, esta empresa de la que te platico, pues tiene serias posibilidades de convertirse en uno de los ganadores, y sería el primer latinoamericano en ganar. Por ejemplo, en 2007 la ganó Guy de Liberté, fundador del Cirque du Soleil. En fin, varias historias. Ha ganado Yahoo, ha ganado Michael Dell, por ejemplo, Howard Schultz, el de Starbucks. En fin, son muchos los emprendedores que han pasado por aquí y que finalmente han logrado un crecimiento exponencial años posteriores a ser reconocidos como emprendedores del año. No por el hecho de ser reconocidos como emprendedores del año, sino porque son personajes realmente me ha impresionado, tan orientados a la ejecución, que lo único que piensan es cómo ejecutar, y después de ejecutar un poco más sus estrategias, y por supuesto trabajar muchísimo para avanzar sus empresas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Seguimos al pendiente de lo que suceda allá en Mónaco. Muchas gracias, Eren. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.